Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Lucía Aragón. Lucía es periodista, es experta en derechos humanos, en cine documental y ella ha vivido una experiencia muy importante que es la del voluntariado internacional a través de Volpa, que es el programa de voluntariado internacional de larga duración de Entre Culturas y Alboan. Y creo que lo hiciste en el 2022, ¿no, Lucía? Sí. Sí, bueno. Es de Chiclana, como les he dicho, es periodista y experta en derechos humanos, cine documental, ha trabajado en diversos programas de radio, ha sido responsable de contenidos en congresos sociales en Andalucía y desde 2017 formas parte del colectivo editor de El Salto Andalucía. Y en estos momentos, ¿qué haces? Pues ahora me he metido a estudiar cine, producción de cine, para impulsar también los proyectos que me apetece hacer. Un poco para conocer desde abajo el cine y de ahí surgir. Bueno, es una periodista inquieta, como ven ustedes. ¿Por qué, cuándo y dónde realizaste ese programa de voluntariado internacional, el programa Volca? Y sobre todo, también, ¿qué hacías? ¿En qué consistía tu labor como voluntaria? Pues yo fui a Santa Cruz de la Sierra, que está en las tierras bajas de Bolivia, como le gusta decir a los bolivianos. Bolivia es un país enorme que está dividido en dos partes, en las tierras altas o en las partes andinas y en las tierras amazónicas o en las tierras desérticas también, que son donde yo estuve. Santa Cruz es la ciudad que me acogió, una ciudad enorme dividida por círculos. Y ahí estuve, tenía dos grandes labores, porque por un lado estaba en Radio Santa Cruz, que forma parte de una macroentidad que se llama IRFA. ¿Y qué es el IRFA? A ver, IRFA es una institución que se llama Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Vale. Y dentro de IRFA tienen una radio, que es esta Radio Santa Cruz, y luego tienen proyectos de cooperación. Entonces yo estaba un poco a caballo entre ambas partes. Por un lado daba apoyo técnico sobre todo y tecnológico a la radio. Tenía un programa semanal donde me acercaba a la cultura local desde mi perspectiva de alguien completamente ajeno. Ahí se entrelazaban muchas cosas bonitas porque como no tenía apenas idea de nada, la gente estaba encantada de descubrirle a alguien como yo pues lo que hacían en el día a día. Y por otro lado, tenía esta parte de cooperación con dos compañeros que me guiaban y ahí trabajábamos con comunidades indígenas. Sobre todo hemos trabajado con dos, con los guarayos y con los guaraníes, que son sobre todo pueblos muy luchadores y muy presentes en las tierras bajas de Bolivia. ¿Qué es lo que más te sorprendió durante tu estancia, durante la labor que hiciste como voluntaria? Pues lo primero es el contexto tan urbano que me tocó. Yo había pedido, Volpa tiene un proceso enorme en el que tienes que hacer un ejercicio de confianza muy grande en el proyecto, porque desde que te apuntas a formarte primero, porque no te puedes ir así como así, hasta que te deciden, te dan destinos a elegir, pero sobre todo piensan mucho dónde te van a mandar. Entonces ahí puedes elegir qué quieres hacer. Y yo elegí estar en un sitio urbano, pero no me podía imaginar la macrourbe que me iba a encontrar en Bolivia, porque Santa Cruz de la Sierra es una de las capitales económicas del cono sur latinoamericano. Y claro, yo me acuerdo que Don Ervin, que fue uno de mis personas más especiales en mi estancia, me montó en un coche, me llevó por un desierto y luego aparecí con macroedificios, con rascacielos y digo, ¿dónde me han traído? Ese fue como el primer choque de realidad. Luego vas viendo cómo hay muchos contrastes, como prácticamente en todas las ciudades de Latinoamérica hay muchísimos contrastes y por otro lado la gente es súper cálida. Si vas, hay como, yo al menos me he ido dando cuenta que tú eres como te tratan y como tú tratas.
Entonces yo pues dije, yo no tengo nada, durante un mes estuve diciendo, yo no tengo nada que enseñarle a esta gente, ni que aprender, porque al final, bueno, por supuesto que solo que aprender. Entonces decidí escuchar y ver qué me contaban, y a raíz de ahí poder acercarme a lo que me rodeaba de una manera más tranquila. Y ahí fue cuando dije, vale, si tú estás simplemente estando, pero yo creo que vuelvas a un ejercicio de estar a ver qué te encuentras, pues me pude dar cuenta de que son personas con una capacidad de gestionar los recursos que tienen asombrosa, que se me ponen los vellos de punta de poder ver las virguerías que hacían con los recursos que cuentan. Y yo me acuerdo dos grandes referentes para mí, que son Wilfredo y Pamela, que son mis compañeros de cooperación, que con un presupuesto tan minúsculo hacían maravillas en los territorios en los que trabajaban. Dije, de esto es de lo que tengo que aprender. Y Radio Santa Cruz, que tiene un enfoque social y especialmente respecto a las comunidades indígenas y campesinas, ¿qué tipo de espacios o contenidos son los que emite? Pues Radio Santa Cruz es una radio... Sobre todo para intentar llegar a este tipo de poblaciones, porque claro, uno tiene que pensar a quién se dirige, y para eso es cómo me dirijo. Claro. Radio Santa Cruz es una radio histórica en Bolivia, es una de las radios más antiguas que existen en las tierras bajas, y lo bueno que tiene la radio, que yo creo que los que somos un poco enamorados de las ondas, es lo que pasa es que llega a todo el mundo, es un medio barato. Tú eres periodista, así sí. Que... es un medio barato, es un medio fácil de consumir, y es un medio que llega a lugares donde la televisión no llega, donde las redes sociales a lo mejor no llegan por cobertura. Entonces, por un lado, esa parte técnica de tener muy consciente desde IRFA ¿cuál es su IRFA público? Radio Santa Cruz. Claro, IRFA Radio Santa Cruz, porque digamos que IRFA es la entidad que tiene como proyecto social y comunicativo Radio Santa Cruz. Entonces, a mí me gustó porque tenía muy clara la visión de nosotros no somos una radio que busque ganar dinero en ese sentido, sino que queremos comunicar a gente a la que otro tipo de comunicación no le llega. A mí eso me enamoró, me embaucó, y entonces me acerqué y vi que había gente que todos los días hacía noticias con el enfoque exclusivamente social y dirigida a comunidades indígenas. Por un lado tenía la vertiente de vamos a informar a la sociedad más urbana qué está pasando en comunidades indígenas, y por otro lado vamos a ver y vamos a informar a las comunidades indígenas de qué está pasando entre otras comunidades y en la urbe también. Entonces ahí podemos destacar a Lourdes López, por ejemplo, que es mi compañera de comunicación, que tenía una capacidad para, de los 44 pueblos indígenas que puedes encontrar en Bolivia, sabérselos, comunicar entre unos y otros en los lenguajes que tienen unos y otros, lo que les pasaba en el día a día, y era alucinante. ¿Y qué os demandaban las comunidades indígenas? ¿Qué esperaban de vosotros? Que de repente decían, oye, a nosotros nos interesa más este enfoque, o necesitamos... ¿Qué os pedían? Yo creo que cobertura de sus demandas, cobertura... Es una pregunta bastante difícil de que te pueda responder yo, porque... bueno, yo te puedo contar lo que he visto de mis compañeros. La primera comunidad indígena que tuvo su reconocimiento fue la de Charagua. El único medio que estuvo allí presente todos los días hasta que se declaró como pueblo indígena independiente fue Radio Santa Cruz. Mis compañeros te lo cuentan como una manera de estar en un momento histórico para un país. Nada más yo llegar, me llevaron al año de que otra comunidad se haya hecho independiente. Entonces ahí solo estaba Radio Santa Cruz cubriendo ese tipo de noticias. Yo creo que el que haya gente que comunicativamente esté registrando ese tipo de acontecimientos es una labor histórica y importante que está haciendo la radio. Fíjate qué experiencia has tenido de trabajar en una radio con ese contenido social y dirigido a comunidades hasta ahora muy marginadas, y llegas a España, en que los medios de comunicación son distintos, en el que es difícil mantener un enfoque social en nuestra sociedad, ¿no, Lucía?
Y tanto. Yo ahora mismo estoy en un proceso de constante crítica hacia el periodismo del país y buscando otras maneras de contar cosas. De ahí que me haya ido a lo mejor un poco más hacia el cine para intentar mostrar otro tipo de realidades a través del cine y no tanto del periodismo que está tan denostado y es tan difícil de ejercer. Yo soy creyente de que la comunicación cambia y de que el periodismo hecho desde la manera más fiel a la visión que tiene el periodista de la realidad influye en lo que la gente puede hacer. Pero es un ejercicio de responsabilidad que no todo el mundo está predispuesto a hacer. Entonces, bueno, yo estoy en ese proceso, sigo escribiendo. Justamente ayer publiqué una entrevista sobre temas sociales siempre, pero creo que tengo que explorar otras maneras de contar. Bueno, está bien. Yo creo que hacer la autocrítica de la profesión periodística lo que nos ayudará es por lo menos a reflexionar y si a partir de esa reflexión intentar que algunas cosas por lo menos cambien. Seguro. El haber estado viajando en contextos rurales, cubriendo proyectos de cooperación, supongo que te ha marcado, ¿no?, al tomar contacto con la realidad de esos contextos. Mucho. El poder acercarte y tener la suerte de que la gente se abra a ti es algo que no está pagado. Y sobre todo el que a veces ser extranjero hace que las personas del día a día te abran su corazón, porque como dicen, bueno, como te vas, pues es como cuando te encuentras a alguien en el tren y dices, le voy a contar toda mi vida al lado porque si no lo voy a volver a ver nunca más. ¿Qué más da? Yo me acuerdo el último día que estuve en Urubichá, que es el pueblo que me acogió como si fuera una persona súper querida. Una de las personas de la municipalidad, allí en un macroacto que hicimos para la entrega de los certificados de los cursos que estábamos dando, casi sin esperármelo me cogió el micrófono y me dijo, bueno, una chica que empezó haciendo fotos muy tímidamente se ha convertido en alguien al que todo el mundo ve, conoce y saluda, entonces quiero hacer un reconocimiento porque ya se nos va, ojalá pueda volver pronto. Entonces yo, claro, por supuesto, llorando, todo el mundo aplaudiendo y es como de repente, en ese momento dije, vale, me estoy yendo, pero creo que algo habré hecho medio bien. ¿Y volverás, Lucía? Sí. Sí, volveré al menos para saludar y querer un poquito más a toda la gente que me ha querido a mí. Tú llevaste a cabo esos talleres de comunicación social. ¿Qué tipo de personas tenían interés en participar en estos talleres? ¿Qué querían aprender? ¿Qué enseñabas allí? Yo enseñaba tecnología, en el sentido más amplio que te puedes imaginar. El proyecto en el que yo estaba era educación técnica productiva con enfoque territorial. Entonces lo que hacíamos era enseñarles herramientas nuevas a gente, sobre todo mujeres indígenas de comunidades rurales, que tenían conocimientos de cosas, pero les faltaba a lo mejor cómo armar un negocio mejor, contexto más amplio donde poder vender sus productos, desde telas, repostería, que es algo que les encanta, cómo hacer quesos. Entonces, dentro de ese proyecto, yo les intentaba, con lo que tenían, venderlo a través de WhatsApp, sobre todo, que era la red social que más se utiliza por cuestiones de internet y de lo que cuesta también tener en tu móvil datos. Y el perfil que me encontré cuando quería o me tuve que impartir los talleres eran mujeres con muchas ganas de saber utilizar WhatsApp mejor. Yo no sabía qué red social, o me puse a preguntar y me decían WhatsApp y Facebook, solo WhatsApp y Facebook. y pues claro, todo eso luego primero les tuve que dar nociones básicas de cómo se hace una foto a tu producto,
Entonces me las llevé al parque que teníamos al lado y dijimos, venga, dale una foto al árbol, pero ¿cómo le vas a hacer la foto al árbol? Para que el árbol sea lo más bonito que puedes hacer. Luego empezar a escribir pequeños textos como eslóganes para que le pusieran un nombre a su proyecto. Muchos llevaban vendiendo años, pero no era como María, la de la calle no sé qué, pero no se llamaba panadería tal. Entonces, ese tipo de dar un poco de armar el pequeño negocio que tenían y poder venderlo a través de las redes, saber utilizar canales de difusión, las negritas, los emojis, que son como... ¿Cómo fue tu experiencia con las mujeres indígenas? ¿Qué te enseñaron, Lucía? Pues una labor de resistencia muy grande. Urubichá es un pueblo donde las mujeres tienen toda la potestad que quieren tener y que pueden. Es una sociedad donde las mujeres guían mucho, muchísimo. ¿Y los hombres? Y los hombres se dedican más al campo, a los cultivos y a toda esa labor más de la tierra. Entonces tienen también, por supuesto, como en todas las sociedades, importancia, pero yo tuve mucho acercamiento con mujeres indígenas. Hay un programa que hicimos con 4 emprendedoras que lo tengo marcado porque se abrieron a mí enseñándome, simplemente les preguntaba y las dejaba hablar, que es muy difícil que las mujeres indígenas guarayas hablen tanto en español porque hablan guarayo, que es su es su lengua y es en la que se comunican, piensan, sienten. Entonces me acuerdo mucho de Marisela, de María, de Doña Delcy, que fueron personas claves y que creo que son amigas mías. O sea que te has traído muchas cosas de esa experiencia. Sí. Bueno, hace ya unos meses que terminaste esa labor de voluntariado. Me gustaría saber qué has aprendido. Una pregunta súper grande. Creo que a mí me han dado mucha pausa. Yo tenía mucho estrés vital por querer hacer cosas todo el rato y de repente llegas... Nosotros había casi 7 horas desde la ciudad hasta Urubichá, que lo hacíamos prácticamente todas las semanas. Pero cuando llegabas allí no te daba igual si era lunes, martes, jueves... te daba una calma de decir, a veces nos levantábamos muy temprano y el mundo no había empezado todavía. Y yo decía, vale, yo nunca había visto una ciudad o un lugar en el que no había empezado nada. Y me dio mucha pausa, aparte de saber situarte en el mundo, de reconocer los privilegios que tenemos, porque que yo pueda elegir irme un año de mi vida a acercarme a otro lugar es una suerte que otros no pueden tener. Entonces, para mí fue un lujo. Muchas gracias, Lucía, por compartir esta experiencia con Voces por una Causa. Gracias también a ustedes por escucharnos una semana más y hasta la semana que viene. Gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.